Estimados alumnos, seguimos con el curso de máquinas eléctricas. Hoy veremos o empezaremos a ver el tema de los transformadores, por lo menos sus conceptos y sus leyes más básicas. Bien, durante el curso entenderemos por lo menos las fórmulas más necesarias de un transformador, tanto para su funcionamiento como sus pérdidas. Veremos diferentes tipos de transformadores y también veremos que existen por lo menos varias formas relacionadas con transformadores. Vamos a partir con la explicación de lo que sería un transformador ideal sin pérdida, después pasaremos a los transformadores reales y después veremos qué pruebas se le realizan a los transformadores. Bien, como decía, existen distintos tipos. La idea es que también podamos ver los tipos más importantes que hay en la industria. Bueno, lo primero es establecer que los elementos fundamentales que tienen los transformadores. Todo el curso de electromagnetismo vimos diferentes leyes que ahora en una máquina en específico nos van a servir. Tanto la ley de inducción electromagnética como el funcionamiento que es la necesaria para que funcione un transformador, como la invención del motor, se le debe a un físico, uno de los padres de la electricidad, que es Michael Faraday. Bien, un transformador va a tener elementos que son esenciales. El primer elemento es una bobina o embobinado primario, va a tener un núcleo de hierro y va a tener un embobinado secundario. Bien, si se dan cuenta, la potencia se mantiene igual en ambos embobinados, en ambas bobinas. Esto es porque cuando nosotros iniciamos el curso vimos que la potencia tiene una característica y es conservativa. Claro, en un transformador un transformador real van a haber pérdidas de potencia. Vimos pérdidas de potencia, por ejemplo, por el hierro, pérdidas que se dan por las corrientes de Foucault y por los ciclos de histéresis. Van a haber pérdidas de calor porque se comporta hay resistencia en las bobinas, va a haber una resistencia, va a haber una dispersión de flujo que vamos a ver, pero de todas maneras, si en un extremo aumento el voltaje, vale decir 400, entonces voy a disminuir la corriente. O si lo vemos de otra forma, si disminuyo la corriente, aumento el voltaje. Esa propiedad es la de la conservación de la potencia. La potencia es conservativa. Siendo estos los elementos principales de un transformador, lo importante aclarar desde ya es que los transformadores trabajan en todas las tensiones que nosotros conocemos. En una tensión reducida, que son menos de 100 volts, en la baja tensión, que va de los 100 volts a 1 kilovolt, en la media tensión, que va del kilovolt a los 60 kilovolt, en la alta tensión de los 60 a 220 kilovolt y en la extra alta tensión, que va de los 200 kilovolt o más. Bien, ¿cuál es el principio básico? Es una máquina estática. Pronto veremos que existen las máquinas dinámicas o rotatorias, que lo que va a hacer es transferir potencia desde el bobinado primario al embobinado secundario, a la bobina secundaria. Bien, lo va a hacer a distintos niveles de tensión, como hemos visto, distintos niveles de tensión y corriente, pero en una misma frecuencia. Bien, la bobina primaria o el devanado primario es aquel donde se conecta la fuente de alimentación y el secundario es donde se alimenta la carga. Inscribo esto al tiro porque muchas veces se pensaría que solamente existe un transformador reductor, pero hay veces que se utilizan transformadores elevadores, vale decir que la tensión aquí es la más elevada y esta va a ser menor, o puede ser que esta tensión sea de intensidad más baja que la tensión con la que se va a alimentar la carga. El devanado primario está definido como el devanado donde se conecta la fuente de alimentación y el devanado secundario donde se conecta la carga.
Bien, si nosotros nos damos cuenta, al alimentar el devanado primario, se va a generar una corriente. Esa corriente va a generar un campo magnético, un flujo magnético que va a pasar por el núcleo de fierro, ¿no es cierto? El núcleo de fierro que estamos viendo ahí. Y al ser alterna, el voltaje suministrado va a generar una FEM. Esa FEM va a afectar tanto al devanado primario y se va a transmitir hacia el devanado secundario. Si recordamos la inducción mutua decía que el flujo lo iban a compartir tanto un devanado primario como un devanado secundario. Ese flujo, al ir variando, es como si variara un imán y nosotros sabemos que va a provocar una FEM. Esa FEM es la que se va a transmitir en el devanado secundario. Bien, una cosa importante es que un transformador no puede trabajar en corriente continua debido a que en la corriente continua no va a existir una alternación o una variación del flujo magnético de forma constante, sino como vimos en inducción, en el curso de electromagnetismo, en la parte de inducción, solamente la corriente continua va a dar pequeños efectos cuando se alimente y cuando se apague la fuente de alimentación va a generar oscilaciones en el flujo magnético, pero a nivel permanente no lo va a hacer. En cambio, la corriente alterna o el voltaje alterno va a hacer que el flujo varíe y por lo tanto va a inducir un voltaje. Ese voltaje va a afectar tanto al primario como al secundario. Bien, ese es el funcionamiento de un transformador. La utilización más importante que tiene el transformador va a ser el de transporte de energía. Si nosotros vemos desde la generación de energía hasta el cliente residencial o hasta la industria, nosotros vemos que los transformadores van continuamente elevando y reduciendo la energía. Pero si vemos en específico en la primera parte de la imagen, nosotros vamos a verificar que lo que hace el transformador es elevar en esta parte. De este punto a este punto se va a elevar la tensión. ¿Para qué se va a elevar? Para que se pueda transmitir energía por la red de transporte. Solamente en la red de repuesto se va a disminuir la tensión. Bien, dejo un minuto para que reflexione. ¿Quién me podría contestar por qué es necesario en la red de transporte que haya una estación elevadora, un transformador que eleve la tensión? ¿Cuál sería la respuesta para que el transformador en la red de transporte eleve la tensión? Bueno, jóvenes, espero que hayan acertado o que hayan parado este video para reflexionar, pero la explicación es bastante sencilla y en algún momento lo vimos. Es para prevenir sobre el efecto Joule. ¿Por qué el efecto Joule? Porque a mayor nivel de tensión, o sea, al elevar la tensión, como ya hemos visto, la potencia se conserva, por lo tanto se va a disminuir la corriente y los efectos Joule o el efecto de calor de la corriente provocando calor va a ser menor, se va a reducir las pérdidas por efecto Joule. Bien. La primera forma que vamos a estudiar el transformador va a ser bien un transformador ideal. Bien, en un transformador ideal lo vamos a considerar como que no tiene pérdidas. No hay pérdidas en las bobinas por resistencia, no hay pérdidas en el núcleo ferromagnético por flujos de dispersión, por pérdidas de histéresis o por corriente de Foucault. ¿No es cierto? Nosotros vimos que uno de los fenómenos que hay en magnetismo son los ciclos de histéresis que se provocan en la imantación de un material, que en nuestro caso el transformador va a tener el núcleo ferromagnético, y también vimos que las corrientes que se producían por la FEM, ¿no es cierto?, inducida en los núcleos ferromagnéticos, corrientes de torbellino, corrientes de pérdida o corrientes de Foucault. Bien.
estimados, dejo hasta acá esta sección. Quedó en el transformador ideal. Muchas gracias, alumnos.